grabación anterior como me caí. Bueno, pero la volví a reactivar. Bien, vamos a avanzar y justamente estábamos conversando con el profesor Jimmy que claro, ahora en la 2.3 habla del perfil del cliente, que en la presentación anterior decía que se hiciera el trabajo 2.2, que era el perfil del cliente, pero ahora viene después la explicación, ¿no? Como un poco de aula invertida también. Bien, entonces aquí tenemos que vamos en la unidad 2, ¿cierto? Y la lección ya 3 o 4, comprender la validación del cliente. Bien, entonces para eso vamos a hacer una preguntita primero. ¿En qué se enfocan los jobs to be done? A. Analizar la competencia en el mercado. B. Entender las necesidades del cliente considerando los productos como soluciones a tareas específicas. C. Desarrollar nuevas estrategias de mercado. D. Identificar nuevos segmentos de mercado. A, B, C o D. Aquí ya tengo una respuesta. Matías B, Débora B, Bernardita la B. Súper, 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 súper. Justamente esa es la respuesta correcta, ¿sí? Entender las necesidades del cliente, considerando los productos como las soluciones a tareas específicas, ¿sí? O sea, dejando un poco detrás los productos y delante las necesidades asociadas a tareas específicas que quiere realizar el cliente, que sería la traducción explícita del Jobs to be done. Luego, ¿qué término se refiere a los dolores específicos o problemas experimentados por los clientes? A, necesidades del cliente. B, frustraciones del cliente. C, motivaciones del cliente. O D, expectativas del cliente. Aquí no sé si lo dijimos explícitamente, pero es bastante de intuitivo. Dice, ¿qué término se refiere a los dolores específicos o problemas experimentados por los clientes? Necesidades. A, B, frustraciones. C, motivaciones. O D, expectativas. Matías dice que es la A. Bernardita dice que es la A. Necesidades del cliente. Bien. ¿Alguna otra mirada respecto a esta pregunta? Lucas dice que la B podría ser. Bien. Gonzalo dice que es la A. Bien, veamos cuál es. Vendría siendo la B. Cuando hablamos de dolores, vamos a hablar de frustraciones del cliente. O sea, porque. Y después vamos a ver que vamos a hacer. Hay una herramienta un poco más adelante que tiene que ver con conseguir entendiendo en profundidad al cliente. Y ahí vamos a ver las frustraciones, vamos a ver las expectativas, las motivaciones, ¿sí? La necesidad está siempre detrás, pero hay un momento en el cual emocionalmente nosotros como clientes nos frustramos, ¿cierto? Hay algo que por ahí nos molesta y que finalmente nos termina incluso doliendo. Por eso es que se habla de dolor, porque el nivel de intensidad es alto, ¿cierto? Nos estamos muy, muy, muy frustrados con algo, ¿sí? ¿Y por qué es importante eso? Porque entre más alta la frustración, más alto el dolor, ¿cierto? O más urgente es de resolver el problema, como lo hemos conversado antes también, hay mayor disposición a pagar por una solución, ¿sí? Cuando la frustración es baja o el dolor no es muy alto, qué sé yo, la disposición a pagar a lo mejor no es lo suficiente como para poder meterse la mano al bolsillo, sacar el dinero y entregarlo, porque siempre estamos compitiendo no solamente con la competencia directa e indirecta, sino que también ahí están los costos de oportunidad, ¿cierto? Que tiene que ver con que esa misma platita que yo tengo en el bolsillo, volviendo a la metáfora, yo la podría ocupar en otra cosa, incluso, ¿sí? Entonces empezamos a competir dependiendo del nivel de urgencia, frustración, de dolor, con algo que a lo mejor no tiene nada que ver con la necesidad que yo estoy tratando de resolver. Bien.
Vamos a, ¿qué es un perfil del cliente? Es una descripción detallada de un cliente real. A. B. Un perfil ficticio que representa un segmento específico de la audiencia, objetivo de un negocio. C. Un análisis estadístico de tendencias del mercado. O D. Una descripción genérica de una base de clientes. A, B, C o D. ¿Cuál vendría siendo? Vamos, vamos, vamos. Bernardita B. Sí, Lucas B. Super. Pablo. Gracias, Pablo B. Bien. Específico. Super. Super. Está súper bien. ¿Cierto? Estamos hablando de un perfil ficticio. ¿Sí? Lo dijimos explícitamente. El perfil del cliente es un perfil ficticio. Es como un promedio imaginario del cliente potencial que te puede comprar. ¿Sí? Entonces, efectivamente era la B. Bien, entonces aquí vamos a avanzar más rápido. Y aquí algunas preguntas poderosas pueden ser: ¿por qué es importante identificar los dolores del cliente? ¿Por qué será importante identificar los dolores del cliente? A ver, ¿alguien se me puede dar una respuesta? ¿Por qué es importante identificar los dolores del cliente? Ahí ya tengo una respuesta. Así sé qué solución ofrecerle, ¿cierto? Siempre lo que andamos buscando es profundizar en el problema, profundizar primero en el problema, después, segundo, profundizar en quién es el doliente de ese problema, ¿cierto? Quién está sufriendo por ese problema, para después tener una solución que calce mejor, ¿cierto? Ese es como el objetivo y el propósito. Entender pero perfectamente quién es ese cliente y entender también perfectamente cuál es ese dolor, porque de esa manera yo puedo generar una solución mucho más calzada con lo que requiere el cliente. Bien, vamos avanzando. Entonces, ¿qué queremos en esta parte? Entender la importancia de desarrollar un perfil de cliente, aprender a construir un perfil de cliente para B2B, B2C o B2G y construir o compartir tu perfil de cliente objetivo. Sí, aquí estamos como desfasados, como decía. Ahora vamos a entender esto. Yo en los cuatro grupos o cuatro o cinco grupos por los cuales pasé, les tuve que explicar esto mismo, pero vamos avanzando. Entonces dijimos que el perfil del cliente son representaciones detalladas y semificticias. Ya, aquí hablan no solo ficticias, sino que están hablando de semificticio. ¿Por qué? Porque probablemente incluso una técnica para poder desarrollar el perfil del cliente, que también se llama arquetipo de cliente, y el profesor Jimmy se acordaba que en algunos casos también le llaman buyer persona. Si escuchan esos tres términos, los tres términos están hablando más o menos de lo mismo, ¿sí? Y que tiene que ver con esto, con un perfil de cliente semificticio, porque una técnica, como decía, es ir, por ejemplo, a una red social, identificar un perfil de una persona de ahí que tenga las características del segmento del cual yo quiero orientarme y copiar, no sé, pues, su foto, la información que tiene en su perfil, por lo tanto, por eso es semificticia, ¿sí? Porque podríamos tener algunos aspectos de ese perfil que sean reales. Sí, idealmente basados en investigaciones y datos, ¿cierto? Y una forma de hacerlo, como decía, es a través de los perfiles de redes sociales de personas que tengan el perfil público, ¿cierto? Porque si lo tienen privado no van a poder entrar. A lo mejor alguien de su red que pudiera ser cliente de ustedes, también ir a ver su perfil en Instagram o Facebook, no creo, pero LinkedIn también puede ser, ¿ya? Y los perfiles hacen que los segmentos de clientes cobren vida, ¿sí? Es importante el desarrollo de este perfil, de este arquetipo, porque de esa manera le pongo rostro a ese segmento, ¿sí? Como lo tangibilizo más, ¿sí? Como ocurre algo ahí cognitivamente que nos permite entender en mayor profundidad de que cuando hablamos de un segmento, por ejemplo, decimos ABC1, C2.
¿cierto? De Temuco, sector, no sé, qué sé yo, sector Uruguay, no sé, por decir algo, o barrio inglés, ABC1, barrio inglés, Temuco, ¿cierto? Entonces ya, pero es distinto, yo pongo a Juanito Pérez, que tiene 45 años, que trabaja en, no sé, en la Universidad de la Frontera, ¿sí? No sé si hay a veces uno es de la Universidad de la Frontera, pero sí es un ejemplo, ¿ya? Entonces, es distinto, como decía, ponerle el rostro al segmento. Ese es el propósito, en definitiva, de hacer un arquetipo. Vamos a avanzar en esto nomás. Entonces, ¿qué incluyen los perfiles? En general, datos demográficos, ¿cierto? Edad, ubicación, ocupación, intereses, ya eso ya no son aspectos demográficos, sino que son más bien aspectos psicológicos, o sea, estamos entrando a la psicografía también del cliente, conocimientos tecnológicos, funciones organizativas, y en el caso del mapeo de clientes B2B, ¿sí? Esto es re importante, lo hemos conversado, esto de que cuando yo le vendo a una empresa, en realidad hay una persona que toma la decisión, ¿sí? O sea, la empresa no es un ente orgánico que funciona por sí mismo, funciona a través de personas. Al menos todavía esperemos un poco más con la inteligencia artificial, o sea, con los agentes autónomos de inteligencia artificial. Puede ser que esta lámina en un futuro no muy lejano, Jimmy, deje de ser real, que vaya a haber un agente autónomo de inteligencia artificial detrás decidiendo las compras en una mesa de compra virtual. Eso es muy factible, digamos. Pero por ahora hay una persona, entonces yo tengo que saber quién es esa persona. ¿Sí? ¿Quién es esa persona? Es el gerente de adquisiciones, el gerente de recursos humanos, el gerente de operaciones. ¿Quién es la persona que le pone la firma a la compra? ¿Quién toma la decisión detrás? O incluso, ¿quiénes son los influenciadores de ese tomador de decisión? ¿Sí? O sea, ahí en B2B es todo un mundo, como les contaba también la semana anterior. ¿Cuál es el estilo de vida de esa persona? ¿Cuáles son los jobs to be done de esa persona? Las frustraciones, problemas y más, ¿sí? Entonces, lo único que aquí es importante es que cuando hablamos de B2B tenemos que identificar quién es el tomador de decisión y sobre esa persona tenemos que hacer el perfil del cliente o arquetipo de cliente. Entonces, por ejemplo, en un emprendimiento que hace zapatos con estilo de materiales reciclados, el segmento profesional es urbano de 25-40, vida social activa, problemas del cliente, batalla para encontrar zapatillas que cumplan con sus necesidades de moda y comodidad dentro de su presupuesto. Perfil de cliente para un emprendimiento que hace zapatos con estilo de materiales reciclados. Y aquí tendríamos el perfil de Gerardo Hernández, ¿cierto? Teníamos primero, ese era el segmento cliente y aquí ya viene el perfil o el arquetipo. Entonces, Gerardo, que tiene 25, que vive en Ciudad de México, que es administrador de redes, que es soltero, que no tiene hijos, que tiene una licenciatura en ingeniería. El problema es el que ya habíamos mencionado. Y hay que también pensar en cuál es su estilo de vida, cuáles son sus jobs to be done. En este caso es necesidades de estilo y zapatillas cómodas que complementen su sentido de la moda y estilo de vida amigable con el medio ambiente. También sentirse seguro, ¿cierto? Y eso tiene que ver con un tema emocional. Y buscar validación y admiración de sus pares. O sea, estamos hablando de un jobs to be done social. Ya, María González, yo creo que esto ya se entendió. Y en la plataforma ya empezaron a hacer esta parte, así que vamos a ir rápidamente, chicos, porque de verdad estamos un poco atrasados. Vamos a ir a la lección siguiente, que es la lección 4. Y después retomamos la plataforma. Bien.
tu. Bien, entonces ya vamos a entrar vamos a pasar a otro tema y también súper, súper, súper relevante y que para mí es el core de esta metodología que tiene que ver con la validación. Bien, como cuál es qué es lo que vamos a hacer. Esto lo vamos a saltar un poquito, lo vamos a saltar nomás. Y algunas preguntas poderosas. ¿Qué necesitas saber que solo el cliente puede decirte? Mira, está interesante esa. Me gusta. A ver, veamos alguna respuesta. ¿Qué necesitas saber que solo el cliente puede decirte? Parece como una adivinanza esto. ¿Qué podrá ser esto? Que tú como investigador de nuevos proyectos de emprendimiento necesitas saber, pero que solo el cliente de primera fuente, el cliente, el que es el doliente del problema, puede decirte. O incluso lo puedes observar, ¿ah? Y eso igual es importante, creo yo, en temas de investigación cualitativa, que a veces el cliente miente, ¿sí? Cuando le hacemos encuestas, sobre todo en las encuestas, el cliente miente. Ya lo hemos visto, ¿cierto? Es como un comportamiento típico en la encuesta, por ejemplo, política. Hoy día no dan ninguna seguridad de nada, ¿cierto? Porque lo que hacemos cuando respondemos a encuestas es que en general respondemos como la masa, ¿cierto? Como la mayoría. Pero puede ser que cambiemos de opinión y al final hacemos otra cosa, ¿sí? Entonces... por eso es que existen las entrevistas en profundidad, que son herramientas que sirven más en este caso, cuando estamos tratando de hacer una investigación más cualitativa. Y esa entrevista, de cierta manera, que es un poco lo que viene ahora, con ciertas técnicas permiten que la persona se explaye, por ejemplo, contándote una historia y que se involucre en la entrevista y tú a raíz de eso puedes obtener información súper valiosa que se llaman hallazgos o insight en inglés si lo han escuchado por ahí. Bien, pero también está la observación, ¿sí? Hay trabajo etnográfico que uno puede hacer. O sea, si está, por ejemplo, investigando un problema asociado a la compra en el supermercado, uno puede ir al supermercado a ver cómo compran, ¿sí? Me recuerdo de un tema en específico que se resolvió a través de una investigación etnográfica y que detrás está el design thinking también y que es los cepillos de dientes para niños. No sé si he escuchado esa historia, profesor Jimmy, pero Oral-B parece que fue el primero que desarrolló cepillos de dientes para niños. ¿Por qué? Porque antes de que se investigara etnográficamente, lo que se hacía era que el cepillo grande se hacía más pequeño, ¿cierto? Pues para un niño y resulta que cuando ellos lo tomaban, lo hacían, ¿cierto? Con sus manos. Como tienen las manos pequeñitas y más gorditas, entonces no lo podían tomar bien porque era muy delgadito, ¿sí? Entonces se dieron cuenta con esta investigación etnográfica y con Design Thinking detrás, que es una metodología súper potente, que lo que finalmente necesitaban hacer era que el cepillo fuera más gordito, en vez de ser más flaco, que fuera más gordo, y de esa manera los niños de poca edad podían tomarlo de mejor manera. Y eso se vio, pero no tengo ahora los datos, pero la, el crecimiento en venta a nivel global de Oral-B solo por un cambio de aumento del grosor del cepillo era increíble, ¿sí? Entonces, estas cuestiones tienen efectos en cuanto a venta, ¿sí? Sobre todo en mercados masivos.
Bien, entonces por ahí les di algunas pistas y vamos avanzando. Si no me quieren responder. Entonces, en específico aquí lo que queremos hacer es reconocer la importancia de la validación continua en el recorrido de inicio, ¿sí? Esto sí que es súper importante, ¿sí? La validación es que el cliente, de alguna manera, ¿cierto? Me vaya validando, me vaya confirmando o desconfirmando mis hipótesis, ¿cierto? O mis tesis. Lo que yo creo que es el problema, lo que yo creo que puede ser una solución. En este caso estamos en el problema todavía, entonces nos vamos a enfocar ahí. O sea, lo que vamos a ir a validar es que el problema, con las características, los dolores, con las frustraciones, con los jobs to be done, que yo he levantado y lo que yo creo que el cliente le pasa, que efectivamente le pase, ¿sí? Tan simple como eso, ¿bien? Pero para eso hay que ir a hablar con el cliente. Tenemos que hablar con él, eh, tenemos que ir a entender de primera fuente esto. Aquí no nos sirve la inteligencia artificial. Para muchas cosas nos sirven, pero para esto no nos sirven. Nosotros tenemos que ir y hablar con el cliente, entenderlo, aplicar ciertas técnicas como entrevistas en profundidad para poder validar nuestra hipótesis. Comprender los pasos necesarios para planificar y realizar entrevistas con los clientes. O sea, le vamos a explicar cómo vamos a hacer esto y aprender a desarrollar guiones efectivos para realizar entrevistas con clientes. Bien, vamos para adelante. Entonces vamos a hacer como una introducción al proceso de validación. Los startups operan en condiciones de extrema incertidumbre. Bien, esto es relevante, es muy relevante, ¿sí? La diferencia entre una startup y un emprendimiento tradicional tiene que ver con la incertidumbre, ¿cierto? Una startup, al introducir innovación en el mercado, hay hay un alto nivel de incertidumbre. No sabemos si nos va a ir bien, nos va a ir mal, ¿sí? O sea, nosotros tenemos cierta hipótesis y de repente si nos va bien, podemos hacer un tremendo proyecto y ganar mucho dinero, ¿cierto? Pero también hay una posibilidad alta de que nos vaya mal. Distinto es, así yo pongo un por hacerla fácil, pongo un carrito afuera del Aufro, ¿cierto? Por Uruguay. Seguro me va a ir bien, ¿no? Un carrito de, no sé, de completo, o de churrasco, ¿sí? A un precio bajo. Me acuerdo que había una señora que vendía sopaipillas con churrasco, parece que era. Y a un precio así como muy barato, como no me acuerdo cuánto, pero ponle tú luca y media por por una sopaipilla con un pedazo de carne adentro y todo un hit. Entonces, súper bien. Pero eso es un proyecto tradicional. No hay, si bien hay una inventiva, hay algo, hay una innovación, diría, en el producto, pero en general en el modelo de negocio no hay ninguna innovación y lo que trata de hacer una startup es meter innovación, por lo tanto la incertidumbre sube. ¿Bien? ¿Y cómo administramos esa incertidumbre? Es la metodología que ahora vamos a aprender. Entonces, el proceso de mejora continua que yo ya le había explicado, no sé cómo está aquí, primero construimos una hipótesis, ¿cierto? Yo creo que el problema del cliente es tal, ¿cierto? Después hacemos un experimento, ¿cierto? Vamos a hacer un experimento. Esto es lo mismo que el construir, medir, aprender que yo les había comentado la otra vez. ¿Bien? Es básicamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es formulando la hipótesis, que esto también detrás de esto está el método científico, no es una cuestión como muy innovadora tampoco, o sea, lo que hizo Lean Startup es usar el método científico aplicado a los negocios, cosa que no se había hecho antes, ¿bien? Pero no es nada más que eso, entonces se hace la hipótesis, se diseña un experimento, la hipótesis puede ser, yo creo que el problema de este segmento cliente es que hay poca diversidad de alimentos cerca de campus universitarios. ¿Sí? Por ejemplo, esa es mi hipótesis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diseñar un experimento para poder validar esa hipótesis. ¿Sí? Entonces, ¿qué experimento vamos a diseñar?
vamos a ir a entrevistar a los estudiantes que salen a comer a la hora de almuerzo, ¿cierto? En un día X. Bien, ahí está el diseño del experimento. Y después que lo diseñamos, lo aplicamos y después analizamos los resultados, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos enseña esto? Nos genera un aprendizaje. Entonces es construir, medir, aprender. Y acá el aprendizaje podría ser que el presupuesto financiero de los estudiantes a veces no da para tener un abanico, una oferta de alimentos adecuada para la buena nutrición, no sé, por decir algo. Entonces, eso nos va a responder nuestra hipótesis, a validar o no validar, ¿bien? Y eso nos permite también ir ajustando nuestra hipótesis. O sea, esto es un proceso de mejora continua. Entonces, si yo llego a esta conclusión, entonces probablemente yo voy a tener que reformular mi pregunta y quizás en vez de pensar en que el problema es que hay poca variedad, a lo mejor el problema está relacionado al bajo presupuesto de los estudiantes para almorzar. ¿Te fijáis? Entonces eso me va a generar un nuevo diseño y yo voy a ir a ver a entrevistar cuánto es el presupuesto y a partir de ahí empezar a buscar una solución, ¿sí? Entonces esto nos permite eso, hacer procesos iterativos para poder ir entendiendo mejor y validando, sobre todo validando, esa es la clave, ¿cierto? Validar mi hipótesis de problema. La validación se realiza solo una vez. Yo diría que no, po. Como ya vimos, es un proceso iterativo, entonces si me sale mala esa validación, yo te voy a tener que volver a validar y también después, primero vamos a validar el problema, después vamos a validar la solución del problema. ¿Sí? Son al menos dos procesos de validación temprana que tenemos que tener. Eh, a ver, avanzamos, justa. Ya. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, profesor Jimmy, esta parte ya, o sea, ya hay que ir a trabajar a terreno, entonces yo diría que a lo mejor habría que retomar la plataforma ahora o seguimos con la parte suya y después el Ir a terreno va a la trabajar a casa. terreno quiere decir que salgan a recopilar información a los clientes, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y ya. Entonces, profe, permítame, yo paso y les dejo las indicaciones acá justo con el tema que me corresponde. Eso, súper. Ya. Adelante nomás. Sí. Bien, jóvenes. Bien, entonces, continuando rápidamente con lo que el profesor José nos está presentando esta tarde y lo que estamos viendo, recuerden de que estamos en el tema de el problema, ¿no? Del problema, ¿ya? Entonces, un poco avanzando en los capítulos que estamos viendo ahora, como vemos, estamos aquí en nuestro recorrido, estamos acá en la identificación del cliente y validación de la necesidad, ¿no? ¿Qué necesidad tiene el cliente? Miren, la generación de solución y todo lo demás es más adelante. Así que ahora nos enfocamos en el problema que nosotros queremos ver. Estamos avanzando en este camino. Ya hemos visto identificación del segmento de clientes, hemos evaluado las tareas pendientes, hemos desarrollado el perfil del cliente, el buyer persona, como decía el profesor José, y comprender la validación del cliente. Entonces, ahora lo que vamos a ver es validar la adecuación del cliente al problema. Y como dice el profesor José, trabajo de campo. ¿Ya? Entonces ahora lo que tenemos que es salir afuera y preguntarle a las personas qué sufrimientos hay. Pivotar, esto significa perfeccionar el problema que nosotros estamos encontrando, porque a veces nosotros hemos dicho, oye, hay este problema, pero cuando nosotros salimos y preguntamos, nos damos cuenta de que posiblemente el problema que nosotros hemos eh, propuesto no sea un problema real, o tal vez no está por el lado en donde yo creí que estaba. ¿Sí? Jóvenes, entonces, pivotar significa cambiar, girar, más o menos sinónimos, buscar otra solución. Entonces, pivotar es algo bueno. Significa que nos adecuamos a lo que encontramos en el mundo real. Porque a veces nosotros a través de las ideas del pensamiento podemos creer, pensar, hipotetizar, ¿no? Hipotetizar.
pero la vida es otra cosa, ¿ya? Entonces tenemos que validar que realmente existe ese problema. ¿Y cómo validamos? Saliendo y preguntando a los potenciales clientes, ¿no? Que van a ser más adelante, pero ahora esas personas que están sufriendo por ese problema que no tiene solución, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay algunas preguntas que esto se los voy a pasar para que ustedes lo puedan ver un poco por el tiempo, vamos a ir avanzando. Y aquí está justo lo que decía, lo que estamos hablando con el profesor José. Estamos hablando sobre la validación, lo importante de tener claro la existencia de ese problema. Esa es la validación, ¿no? Comprender de que realmente existe ese problema. Y si no, ver, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuál es el problema? Identificarlo adecuadamente. Para eso, importante, entrevista con el cliente. Jóvenes, lo peor que puede ser un emprendedor, ¿ya? Les pido por favor, aténtense acá. Lo peor que puede ser un emprendedor. Yo creo, yo pienso, yo imagino. Eso aquí no funciona, ¿ya? Yo creo, yo pienso, yo imagino, tal vez sea así. No, eso no funciona. Aquí tenemos que ir a la cancha, tenemos que ir al terreno, preguntar a la gente, oye, cuéntame. ¿Qué es lo que haces cuando no tienes esta solución? ¿No? Entonces la gente te dirá, mira, yo tengo que salir, no sé, temprano, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, etcétera. Entonces es tener información real. A partir de la hipótesis, de eso que yo creo, es validar, ¿no? Validar y saber que sí, realmente existe ese problema, o si no es tal como yo lo pensaba, cómo realmente es ese problema. Entonces, evaluar y desarrollar para esto adecuadas preguntas, ¿no? Porque a veces nosotros podemos un poco guiar la entrevista y no debe ser así. Nosotros debemos que recoger las ideas de las personas tal como ellas lo sienten, porque si yo voy y le digo, oye, tú estás sufriendo de tal cosa, ¿verdad? Entonces ya lo estoy como condicionando, ¿sí? Entonces, no, tengo que preguntarle, cuéntame, ¿qué problemas estás pasando? ¿Qué estás sufriendo? ¿No? Entonces, tenemos que ser muy hábiles también. Para ello, aquí tenemos algunas preguntas poderosas. A ver, jóvenes, si nos acompañan, ¿cuál es el problema que define como base el investigador? ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Vamos a responder un poquito porque estamos ahí con el tiempo un poco ajustado, ¿sí? Vamos a responderlo nosotros mismos, ¿ya? A ver, permítanme un segundo que estoy acomodando acá este material. Listo. Entonces, ¿cuál es el problema que define y cómo definiste con base en investigación? ¿Qué problemas? A ver, coméntenos, ¿qué problemas han identificado ustedes? A ver, por el chat, si no, porfa, ¿qué problemas identificaron? A ver, cuéntenos por el chat. Gonzalo, Débora, Matías, Sebastián, Joaquín, Abigail, Felipe, Esteban, cuéntenos por el chat. Sería la necesidad, falta de información oportuna sobre eventos. Ahí está, muy bien, ¿no? Entonces las personas sufren la falta de información de diferentes eventos. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Como estamos hablando, no pensemos en solución, simplemente ahora nos enfocamos en el problema. Hay un grupo de personas que sufren porque, digamos, se me ocurre, no sé si estoy bien, por favor, corrígeme, Matías, llega el fin de semana, quiero hacer algo y no sé exactamente qué. Entonces tengo que visitar diferentes páginas, tengo que preguntar a mis amigos, no sé. Entonces, pero si tuviera un lugar, un espacio, una cartilla, no sé, algo donde pueda tener toda esa información, entonces puedo programar mejor mis actividades de fin de semana. ¿Sí? Matías, ¿estoy por ahí? Sí, por ahí va. Chévere, Matías, excelente, muchas gracias por tu participación. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué crees que te gustaría, qué crees que le gustaría a tu cliente sobre las soluciones existentes? ¿No? Entonces, Matías, definitivamente ya hay soluciones para ese problema, pero no llegan a complacer totalmente, pues, ¿no? Por ejemplo, pueden ser trípticos, ¿no? Se reparten trípticos, pero él no tiene todos los trípticos. Está en el internet, en la web, pero no, tampoco tiene todas las direcciones web. Tus amigos saben, pero ni modo que llame a todos sus amigos. O sea, ya hay soluciones para ese problema, pero no complacen completamente a ese cliente. ¿Para qué vamos a realizar estas entrevistas? Para saber
bien, ¿no? Entonces, Matías, permíteme, Matías, continuar con tu ejemplo, por favor. Vamos a realizar esto para comprender bien ese problema que tienen. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que tienen realmente? ¿No? Que no tengo los trípticos, mis amigos no tienen mucha información, en las redes a veces se pierden los datos, no sé. ¿Ya? Entonces es conocer bien el sufrimiento que tienen esas personas y que las soluciones que tienen por el momento no les están satisfaciendo, ¿no? Porque jóvenes todo ya tiene de alguna manera alguna solución, pero por el momento no están satisfaciendo. ¿Por qué es más cuarto, no? ¿Por qué es más aconsejable hacer entrevistas que encuestas? ¿Por qué es aconsejable hacer más entrevistas que encuestas? ¿Cuál es la diferencia entre entrevistas y encuestas? Cuando hacemos nosotros encuestas, ¿no? Nosotros les damos una solución, ¿no? La pregunta A tiene alternativa A, B, C, D. La pregunta B, entonces, cuando nosotros les damos soluciones, jóvenes, es como que los estamos encajonando ya en respuestas que nosotros previamente hemos diseñado. Entonces, no estamos recogiendo datos reales. En cambio, en una entrevista, ¿sí? En una entrevista lo que vamos a hacer es preguntarles, ¿qué opinas? ¿Qué sientes? Y vamos a realmente recoger sus opiniones, su sentir. Vamos a recoger sus propias palabras desde su forma como se expresa. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre una encuesta y una entrevista? Por favor, respóndame con un like. ¿Se entiende? ¿Se entiende? A ver, perfecto. Gracias, Bernardina. Gracias, Scarlett. Gracias, Matías. Los demás. Lucas, ahí está Pablo, muy bien, Sebastián, Diego, muy bien, Débora, Jennifer, Joaquín, ahí está Alexis, muy bien, ¿ya? Entonces, genial, me alegra mucho que se entienda. Entonces, dice, una encuesta es una pregunta que ya tiene respuestas previas, que yo lo puedo poner, entonces no es necesariamente el sentir. En cambio, una entrevista, yo voy a recuperar lo que está sintiendo la persona. Por eso es importante entrevistar, preguntarle y saber preguntar. No hay que orientar la respuesta, no debemos orientar la respuesta, sino recoger el verdadero sentir, porque de esa manera vamos a poder comprender bien al cliente, cuál es su problema. De lo contrario, más adelante lo que podamos trabajar puede tener limitaciones o fallas. Entonces, no queremos fallas, pues, ¿no? Lo menos posible. Entonces, el objetivo de aprendizaje es comprender el papel vital de la planificación en la gestión de interacciones con los clientes. Importante planificar cómo vamos a hablar con los clientes. Importante apreciar el enfoque centrado en el cliente y validación del centro de enfoque marcando los emprendimientos jóvenes. Nos enfocamos en lo que el cliente realmente está sintiendo. Repito, nuevamente, por favor, un error grande de los emprendedores es yo creo, yo pienso, yo imagino, así debe ser, tal vez. Cuando alguno de ustedes esté por decir eso o algún compañero, digámosle un momento, eso no corresponde, sino que lo que es, tenemos que recoger la información real, que es lo que está sintiendo el cliente, ¿sí? Y vamos a finalizar los guiones y listas de personas potenciales para realizar la entrevista, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el profesor José, ya ustedes más o menos manejaron el perfil de las personas a las que están sufriendo este problema, ¿no? Entonces, seguramente ahí tienen más o menos la edad, tienen el sexo, el nivel académico, mucha información, ¿no? ¿Cuál es el perfil promedio de las personas que sufren este problema? Entonces, conociendo eso, vamos a ver a quiénes vamos a entrevistar y podemos incluso hacer una lista de nombre de las personas. Entonces, los conceptos básicos de la elección vamos a orientar al cliente en un enfoque empresarial que sitúa las necesidades, preferencias y experiencias del cliente en el centro de toda toma de decisiones. Entonces, para tomar decisiones necesitamos información real. Vamos a tomar decisiones, recuerden, más adelante, pero necesitamos información real. ¿Sí? Información real. ¿Y de dónde sale esa información real? De la entrevista con los clientes jóvenes. La tarea para la siguiente semana es que entrevisten a esas personas, a esos potenciales clientes del problema que están pasando. ¿Ya? Miren, ya estamos dejando una tareita, por favor.
Y vamos avanzando porque la próxima semana va a ser la última sesión, ya que la siguiente va a ser de evaluación. Entonces, por favor, también avanza sus trabajos, tengamos listo porque ya se nos viene la evaluación, el milestone uno. Entonces estemos listos, ¿ya? Entonces, esta semana vamos a salir y preguntarle, vamos a hacer entrevistas esta semana, vamos a salir y vamos a hacer entrevistas a esas personas que tienen el problema, ¿ya? Entonces, cada integrante de grupo va a agarrar pues unas 4 personas y como somos grupos de 4, entonces estamos hablando por lo menos de 20 personas por grupo, ¿ya? Entonces vamos a hacer entrevistas. Y definitivamente hay que prepararnos para hacer esa entrevista, ¿no? Un guión de entrevista, ¿no? ¿Qué le vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué siente? ¿Qué problemas tiene? ¿Cómo soluciona el problema? Eso es importante. Dos preguntas importantes. ¿Cuál es tu problema y cómo solucionas ese problema? ¿Ya? Dos preguntas. Apunten, por favor, apunten las dos preguntas claves. ¿Qué problema tienes o cómo es ese problema, ¿no? Y cómo lo estás solucionando. ¿Ya? Esas dos preguntas claves. Miren, en una entrevista, jóvenes, no es necesario hacer un montón de preguntas, porque se agotan ustedes y agotan también a la persona, ¿no? Unas promedio 3 5 entre 3 y 5 es suficiente, ¿ya? Entonces, ustedes pueden agregar más a las que yo les estoy haciendo, pero básicamente dos claves, el problema, cuál es el problema y cómo lo estás solucionando. ¿Qué problema tienes? ¿Cómo lo estás solucionando? Y un tercero podría ser, ¿cómo te gustaría que lo soluciones? ¿Ya? Ahí están las tres preguntas. ¿Qué problema tienes? ¿Cómo lo solucionas? ¿Y cómo te gustaría que se solucione? ¿Sí? ¿Lo apuntamos? Javier, Bernardina, Diego, Lucas. Sebastián, Pablo, Scarlett, respóndame con una reacción. Perfecto, Débora, muy bien. Ya, miren, tres preguntas claves, ¿ah? ¿Qué problema tienes? ¿Cómo lo estás solucionando por el momento? ¿Y cómo te gustaría que se solucione? ¿Ya? Esas tres preguntas. ¿Ya? Entrevistas, en la entrevista esas tres preguntas. Adicional a eso, ustedes podrían agregar más, no hay ningún problema, ¿sí? El problema, ahí está, un poquito en la parte de la teoría, es poder identificar lo que, como vemos aquí, el cliente está realmente sintiendo, lo que está viviendo, es poder entender a partir de sus características del cliente, observar y verificar, ¿no? Cómo está ese mercado, cómo está el cliente. Entonces es importante, jóvenes, enfoquémonos en esta semana en el cliente. Ya, para la próxima semana tenemos que traer eso resuelto, si no, no vamos a poder avanzar. ¿Ya? Entonces, importante. Identifiquemos bien cómo a través de Design Thinking, ¿no? Enfocándonos en el diseño del pensamiento, importante. Vamos a ver también el Lean Startups, que tiene que ver con los productos que más adelante vamos a ver, con características mínimas que se requieren para mejorarlos, ¿ya? Y por último, modelos de madurez para emprendimiento y progresión. Eso vamos a ver la siguiente semana cuando vamos avanzando, ¿eh? Cuando sigamos avanzando con este tema. Importante saber las ventajas de las entrevistas a los clientes. Una ventaja es conocer el problema realmente. ¿Sí? Tenemos, jóvenes, que entender al cliente, ¿ya? Conocer ese problema, de qué sufre, qué le causa dolor y cómo está solucionando ese problema por el momento y cómo le gustaría que le solucionen ese problema. ¿Ya? Esas tres cosas muy importantes. Estas ventajas de entrevista también generan que empatía con el cliente. Eso nos va a ayudar a empatizar, a entender mejor su problema. Y más adelante, cuando pensemos la solución, nos va a ayudar a encontrar una buena solución. Por eso les decimos que por el momento no pensemos en solución. Olvídense, no le digan, oye, ¿te gustaría que te haga esto? No, no estamos en eso, ¿ya? Estamos básicamente en simplemente saber de qué están sufriendo, nada más. Y esa empatía más adelante va a dar pie a la creatividad, a la imaginación. Y vamos a encontrar soluciones que ni ustedes mismos en estos momentos están imaginando. Se van a dar cuenta, ¿no? Vamos a crear cosas locas, ¿ya? Y por último, tiene que ver con el reducir el riesgo. Si yo conozco y entiendo bien el problema por el que esté pasando mi cliente, entonces lo voy a poder atender. Y si lo atiendo bien, entonces la probabilidad de éxito de mi posible solución que vea más adelante es mayor, pues. En cambio, si yo no entiendo bien de qué está sufriendo, como un médico, ¿no? Si no logra empatizar con el cliente y averiguar realmente
de qué o cómo, de dónde vino la enfermedad, no lo va a poder atender bien. En cambio, si el médico empatiza, lo comprende, lo entiende, entonces va a poder dar una mejor receta. De la misma forma, ustedes van a ser médicos, no de personas enfermas, sino que de emprendedores, ¿ya? Entonces, tenemos que entender bien a las personas cuál es el sufrimiento que ellas tienen. Entonces, en estas entrevistas es importante prepararse, prepárense, ¿no? Ya sabemos las tres preguntas: ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo estás solucionando por ahora? ¿Y cómo te gustaría que se te atienda? ¿Ya? En estos momentos preguntamos eso. Entonces, preparemos bien. Si hay algunas preguntas adicionales de parte de ustedes, genial, no hay ningún problema. Realicemos entrevistas, como ya les dije, por lo menos cada integrante, unas 4 o 5 personas, no sé, para recopilar información, ¿ya? De los que realmente están sufriendo este problema. Vamos a consolidar toda esa información y a través de ello nosotros vamos a analizar y revisar qué enfoque de solución le vamos a dar. Pero eso lo trabajamos más adelante. Ahora es recopilar información, recopilar data y analizar esa data y analizar esa información. En la entrevista, los clientes, las buenas prácticas es planificar con antelación. Siempre planifiquen, ¿ya? Utilicen preguntas abiertas, como decimos, no los encasillen, no los direccionen, ¿no? Simplemente dime de qué sufres, dime cómo lo solucionas, dime cómo te gustaría. Nada más, no le digas, oye, ¿te gustaría que te haga, que prepare esto, que te dé esto? No, simplemente cómo te gustaría. Nada más. Y deja al cliente que hable y que sueñe, ¿ya? Cuanto más loca sea su solución, mejor para ustedes. Escuchar activamente, escuchemos, hablemos lo menos posible, dejemos hablar más al cliente sobre su problema. Documentar, eso sí, apuntar todo. Pueden grabar, hacer grabaciones de audio, con celular se puede. Profesor, ¿puedo entrevistar a través de Meet? Sí, puedes entrevistar a través de Meet, puedes entrevistar a través de Zoom, puedes entrevistar a través de WhatsApp, como tú quieres, no hay ningún problema. Las formas de entrevistar son muchas, pero sí guarda pruebas de que estás haciendo esas entrevistas, porque vas a tener que subir en el sistema Milestone, no, sí, en el sistema Ignite, perdón, en el sistema Ignite, pruebas de que has realizado esas entrevistas. Ya, miren, jóvenes, por favor, van a subir pruebas, entonces es importante que tengan ustedes esas pruebas, ¿ya? Y sean siempre corteses y curiosos, siempre amables, siempre, siempre es importante ser muy carismático, amable con las personas, ¿no? Educados, corteses y sean muy curiosos. Pregunten, pregunten si es que se da la posibilidad, ¿sí? Importante en las entrevistas, como decíamos, hay que hacer buena planificación, hay que utilizar preguntas abiertas, hay que estar atentos a lo que escuchamos, documentar, escribir los hallazgos, ser corteses y curiosos e indagar para obtener más información, ¿no? Lo que estamos comentando hace un momento. En las entrevistas debemos evitar no estar preparados. Si tú no estás preparado, entonces puede que esta entrevista no sea exitosa. Comercializar o vender la solución. Lo que les decía, no digan, nadie ha hablado de soluciones. Hasta el momento no hemos pensado en ninguna solución, así que no. No, no es de, ¿te gustaría que haga esto? No, déjalo al cliente. ¿Qué te gustaría? ¿No? Y él que hable, nada más, escuchemos nada más. Hacer preguntas capciosas, ¿no? Preguntas que ni tú te entiendes y menos el cliente, ¿verdad? Entonces también eso es importante. Igno- También hay que estar atento a las señales, no solo verbales del cliente, ¿no? A veces el cliente eh, puede estar inquieto, puede estar moviendo la cabeza, puede estar moviendo los pies, entonces estemos atentos porque eso también nos transmiten su estado anímico, su comportamiento y en base a eso podemos nosotros tener mejor información, ¿ya? Entonces es importante también estar atentos a otras señales de los sentidos, a través de los 5 sentidos del cliente. No entrevistar a suficientes clientes. No, voy a entrevistar a tres, cuatro, a uno. Entonces, con esa información es muy pobre la información. Con una entrevista, 2 entrevistas, aún con 5 entrevistas es muy pobre. Pero como estamos en una formación, por eso vamos a permitir por esta vez, ¿verdad? Pero en un escenario mucho más realista, tenemos que entrevistar a muchas personas, pues, ¿no? A muchas personas. Y cuanto más personas, mejor. Es más, ustedes que son ingenieros, que somos ingenieros, ¿no? Estadísticamente, ¿cuál es el dato de muestra más aceptable? Entonces, ustedes saben que es por lo menos 300 muestras, ¿no? En promedio, más o menos, 300 muestras. Un poquito más, poquito menos, ¿no? Entonces,
Pero bueno, por esta vez vamos a trabajarlo de esa manera, ¿sí? Y siempre seamos juiciosos, lógicos, realistas, ¿no? Nada de soñadores ni perder el control, ¿ya? Siempre juiciosos, lógicos, realistas y, y jamás discrepar no discutas con el cliente, pues, ¿no? El cliente recuerda que siempre tiene la razón. Hagamos nuestro simulacro. Aquí tenemos algún ejemplo, ¿no? Donde vamos a hacer nuestras entrevistas en base al Voyager Persona que han trabajado con el profesor José. Ya sabemos más o menos quién es mi cliente, qué edad tiene, dónde vive, cuál es su ocupación, estado civil, si tiene hijos, qué educación. Esos datos también son muy importantes, ¿no? Más adelante, cuando quiere hacer la parte de marketing, entonces tengo que tener en cuenta esto, ¿no? Oye, es un millennial. Ay, a los millennials usan Facebook, entonces mis redes serán Facebook. No, es un joven. Ah, ya no, los jóvenes usan Instagram, entonces entraremos a Instagram. Entonces estos datos también son importantes para poder más adelante hacer mi campaña de marketing. Conocer el problema, también el estilo de vida. Y los jobs to be jobs, como decía el profesor José hace un momento, ¿no? Es qué hace el cliente ahora para solucionar ese problema, ¿ya? Entonces es importante tener esa información. Importante, salgamos, ¿no? Sal del edificio, vamos a buscar a esas entrevistas, ¿no? Ya sean en B2B, B2C o B2G. ¿Cómo es eso, profesor, de B2C, B2G, B2, B2B, lo que está diciendo? Bueno, este es el resumen un poco, se los vamos a pasar en un momento para que ustedes lo vean. Pero acá nos dice, profesor José, en esta parte le pido su apoyo, por favor. Acá nos dice, por ejemplo, en B2C de 25 a 30 entrevistas, ¿no? Entonces, estamos dejando por persona unas 5. ¿Está bien, profesor? Si el trabajo, si la encuesta es B2C. Claro, por estudiante 5. Sí, 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 está bien. ¿ya? Sí. Entonces, jóvenes, a veces B2C, ustedes saben, es Business to Consumers, ¿no? O en español sería la empresa de ustedes, el emprendimiento dirigido a los clientes. Entonces, estamos hablando de que si es directo al cliente consumidor, cada integrante tiene que recolectar 5 entrevistas, ¿ya? Aquí nos dice B2B, Business to Business. Entonces, esta es del emprendimiento hacia una empresa. Entonces, si es una empresa, ahí las cosas cambian, ¿no? Por ejemplo, le voy a vender a una empresa, no sé, pues a la universidad, le voy a vender a una empresa al municipio, yo qué sé. O, no, perdón, le voy a vender a una empresa papelera, le voy a vender a una empresa lechera. El problema, estoy analizando, investigando. Entonces ahí estaríamos hablando de es un poco más difícil, unas 3 entrevistas, profe, por persona, Mm. por integrante. Es que 3 por 4 serían 12, po. Lo 12, mismo. ¿no? No, yo diría que con una, O con con una dos, por, con dos. con 2 por estudiantes, Ya, ¿ya? con dos, acá. Si tu negocio está enfocado a business to business, es a dos, ¿ya, jóvenes? A dos. Y por último, acá tenemos business to govern, ¿no? Entonces acá es business al gobierno, emprendedor al gobierno. Ahora sí, ¿no? Le voy a vender a la universidad, le voy a vender al municipio, entonces aquí sí es más difícil. Sería entonces, como dice el profesor José, aquí uno, ¿ya? Profe José, ¿está bien? Business to G a 1, business to business, B2B a 2 y B2C a 5, ¿sí? ¿Ok? Sí, me parece. Por integrante. Por ¿Ya? integrante. ¿Se entiende, jóvenes, hasta aquí? Las entrevistas, cantidad de entrevistas, dudas, inquietudes. Javier, Diego, Fernandita, Lucas, Sebastián, Pablo, Esteban, Scarlett, Alexis, Lucas tiene Joaquín, una duda Felipe. ahí, profesor Jimmy, que lo puso en el chat. Perfecto. A ver, vamos a ver qué dice el chat. El chat dice, ¿y si es eh, C2C? No, C2C, miren, en estos momentos ustedes son una empresa, pues, un emprendimiento por un equipo, ¿no? Entonces ustedes siempre van a hacer business. Ahora, en un escenario, si tú me dices, profesor, no, yo solo, aparte, cuando hago mi propio emprendimiento, igual siempre vas a hacer una empresa, siempre vas a hacer una empresa, o sea, siempre vas a hacer un business. A no ser de que por ahí conozcas o me quieres preguntar de otra manera, no sé, Lucas. Ya. No importa, no importa qué.
No, no la captó. Ya, jóvenes. Entonces, este, profesor José, vamos cerrando la sesión de hoy y Sí, quedaría esta tarea para la siguiente sesión. sí, yo quisiera tomarlo de Lucas, quizá él se refiere, por ejemplo, a los modelos tipo marketplace, en donde tú puedes ser consumidor y puedes ser proveedor. Las plataformas de prosumidores, así como el marketplace de Facebook, por ejemplo. Ah, Ujú, pero, ya, pero igual, siempre serías como un emprendimiento, pues, ¿no? Siempre sería claro. como un emprendimiento. Entonces, siempre va a ser business, tú, o cliente, o empresa, o gobierno. Ujú. ¿Ya? Bien, jóvenes, profesor José, entonces vamos cerrando nuestra sesión de hoy y nos Sí. quedamos. Ahí Pablo también tiene una pregunta. Yo diría, Pablo, que sí o sí es asociado a tu proyecto. Esto sí o sí, de aquí para adelante, ya todo lo que hagamos es relacionado con tu proyecto y en específico con el problema que ustedes identificaron. Entonces, las preguntas que tienes que hacer tienen que ser respecto de validar el problema que tú identificaste. Exacto, como dice ¿Sí? jóvenes, el profesor José, a partir de ahora comenzamos a trabajar en grupos y enfocándonos ya en el proyecto que vamos a trabajar durante el desarrollo de nuestro curso. Entonces, ahora ese problema más adelante va a tener en relación a la solución que vamos a desarrollar, ¿no? Y esa solución, como les dije, ni siquiera ustedes la tienen claro ahora, ¿no? Nosotros acá con el profesor José nos encargamos de que ustedes van a encontrar una solución muy fuera de lo común. Listo, jóvenes, ¿alguna inquietud más? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Todo claro? Reacciones, a ver, reacciones, por favor. Perfecto, Pablo, muy bien. Gracias, Scarlett, Matías, Débora, Lucas, Alexis, Daniel. Ah, perfecto, gracias, Jennifer. Muy bien, Joaquín. Listo, profesor José, todo está claro entonces. Súper. Y Bien, súper. vamos cerrando entonces la sesión.